Bueno, buenas tardes. Creo que es un momento bien importante y bien especial para hacer esta discusión que vamos a ver hoy, y estamos de la mano de dos expertos que nos pueden ayudar a aclarar el panorama, porque algo muy mal estamos haciendo los periodistas cuando no podemos advertir el crecimiento de los muros, de los gobiernos nacionalistas. Jorge Ramos llamó recientemente a la masacre que sucedió en El Paso, Texas, como la crónica de una masacre anunciada. ¿Qué estamos haciendo mal exactamente? ¿Por qué no podemos construir un relato de solidaridad que nos permita entender el otro, tener empatía hacia ese otro? Y más allá de ese mea culpa que tenemos que hacer todos los periodistas sobre cuáles son las fallas de lo que estamos cometiendo a la hora de cubrir esas crisis migratorias, cuáles son las fallas que llevan a que se replique la xenofobia y que se repliquen los discursos de odio desde el poder y que terminen estos hechos terribles del Paso, o hechos que han sucedido ya a lo largo de la historia, pero que ahora quizás están potenciados por los medios masivos e informativos. Es también entender cómo podemos mejorar nuestras prácticas a la hora de cubrir la migración. Bauman decía también que no es trabajo del periodismo mostrar todos estos hechos como historias aisladas. Entonces, una es la crisis migratoria que sucede, que viene desde el África y llega hacia Europa, cruzando el Mediterráneo, todas estas imágenes terribles de las personas hundiéndose en botes frente a Lampedusa, las costas italianas. No es otra distinta a la que viene de Siria y Yemen y llega hacia las costas de Grecia, o la de los cientos de centroamericanos que van hacia Estados Unidos, se ahogan en el río Bravo y llegan a estos centros de detención. Hay algo en los medios nos está llevando a que segreguemos, dividamos y no permitamos entender a la gente cómo todas estas crisis son parte de un todo, de un relato de un todo, que tiene responsables y que son responsables a los que hay que señalar. Entonces, sobre cómo podemos hacer un mejor periodismo y sobre cómo podemos tener mejores prácticas, sobre eso vamos a ver dos experiencias muy valiosas que ya Carlos acabó de presentarles. Y quisiera empezar con Margarita, que tiene este libro de Sin Maletas, una antología de historias de refugiados y de migrantes que desde el exilio, y que ha sido presentado también por la ONU como un ejemplo precisamente de solidaridad en estos tiempos de división, de odio y de xenofobia. Margarita. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre me presento como orgullosamente colombo-mexicana. Llevo 19 años ya viviendo en la Ciudad de México, así que para mí siempre esto es pues un gran momento para mí tener que regresar a mi país a contar lo que he hecho fuera de él. Sin Maletas habla del periodismo colaborativo y, si ustedes se fijan, hemos estado desde la mañana atravesando unos conversatorios hermosos que nos enseñan cómo el periodismo en red hace hoy en día las mejores investigaciones de largo aliento. Entonces, Sin Maletas también se inscribe en ser una investigación, un trabajo colaborativo. Y hemos visto también muchos datos y hemos visto unas investigaciones de consejo de redacción estratosféricas, en donde hemos visto un trabajo colaborativo donde participan 50, 60 periodistas a la vez y nos muestran unos mapas preciosos y unas rutas impresionantes. Bueno, Sin Maletas nació en México, en el escritorio de mi casa, mi esposo, que también es periodista, y estábamos pensando en cómo contar la migración forzada, cómo contarla con un enfoque de derechos humanos y de paz. Porque pues no nos hagamos locos, cuando nosotros como colombianos también salimos al exterior, hacemos parte de un mal llamado estereotipo que nos hace mucho daño cuando vas de intercambio, cuando pides trabajo, cuando eres periodista colombiana y mujer. Entonces, era el 2005 y me invitan a un proyecto acá en Bogotá, en Canal Capital, para que dirigiera un documental que contara las historias de refugiados, específicamente colombianos que se hubieran exiliado en México. El tema de la migración es que lo más fácil es criticarla y juzgarla desde la mirada del otro
que quitarnos el velo de la migración para conocer qué hay detrás de ella y ser un poco más humanos con el ser humano. Entonces tuvimos un reto enorme como periodistas y empecé a organizar una red desde el escritorio de mi casa en la Ciudad de México con unos periodistas que tuvieran ciertas características. Uno, que les gustara la crónica. Porque lo que me he dado cuenta también es que las nuevas tecnologías nos han dejado al alcance infinidad de datos. Y yo he visto unos mapas maravillosos, o sea, le das clic y te asesoran de historias y de imágenes, pero desde mi punto de vista muchos carecen de historias. Y para mí lo más importante para generar empatía y conocer al otro es cuéntame una historia. Entonces yo coordiné un equipo de 13 periodistas de Iberoamérica, desde México, para que me contaran una historia de un refugiado y pudiéramos ser empáticos con el otro, aunque esa persona piense diferente a mí. Porque yo considero que la única manera de que nos quitemos ese velo de la indiferencia es saber qué hay detrás de la historia del que huye, qué hay detrás de la historia del país que recibe. El país que te recibe es realmente bueno con el diferente, con el que llega, te hace la vida también de cuadritos. Entonces, todas esas cosas empezamos a analizarla en Sin Maletas y juntamos un equipo de periodistas, todos hispanohablantes, iberoamericanos, 3 apasionados por la crónica, porque creo que abundan mucho las investigaciones periodísticas ahora, maravillosas en muchos de los géneros, y yo quería apostarle a la crónica como un gancho para entender y sensibilizar y no revictimizar a las víctimas. Entonces, aquí está una de las historias, Exilio sin rostro político. Siempre me preguntan que cómo seleccioné las historias y cuáles dejé por fuera. Me tocó especializarme mucho en el tema de migratorio y una de las grandes fuentes es ACNUR, la oficina de la ONU encargada de los refugiados, y ACNUR arroja unos datos impresionantes en donde nos dice cuáles son en los últimos 20 años los países que más expulsan refugiados en el mundo. Entonces empezamos a mapear y de ahí salieron estas 3 historias y de Centroamérica escogimos Guatemala porque a finales de los 70, 80 pues teníamos una guerra en Guatemala y en Centroamérica que obligó a exiliar a muchas personas. Salió Sin Maletas en Ícono aquí en Colombia. Y en el primer año estábamos en España, en Nueva York, en Colombia y en México haciendo presentaciones simultáneas multitudinarias. Nos invitaron al Festival de Cine de Nueva York como un libro que podía ser potenciable incluso para que llegara a Netflix o a HBO, y eso nos llenó de mucha esperanza, porque decían que faltaban este tipo de contenidos en donde la gente pudiera entender la migración a doble vía y en donde le pusiéramos rostros a Siria y rostros a Venezuela y rostros también a la migración que tuvo Colombia a finales de los 80. Actualmente Sin Maletas acaba de nacer en España, Ediciones Carena de Barcelona compró los derechos de la obra colombiana. Ha llegado a Barcelona, ha llegado a España y tenemos la posibilidad de ser traducidos el próximo año al francés. Ya existe también un proyecto para televisión pensado en que toquemos puertas en Netflix y que pudiéramos realizar un piloto, pero siempre nos han pedido bajo un enfoque humano, bajo un enfoque esperanzador en donde no se pierda esto que hemos logrado a lo largo de estos 2 años, que es sembrar esperanza, sembrar empatía y entender una cosa, y con esto cierro para concluir, y es que los refugiados no son una amenaza, ellos son los amenazados, son ellos los que tienen que huir de sus países sin nada, son ellos los que necesitan que seamos más solidarios, que el recibir una sonrisa, a veces con un abrazo es muchísimo más que suficiente. Son ellos los que están viniendo de Venezuela a nuestro país, son ellos los que nos están diciendo que nosotros como colombianos tenemos que tener memoria
y la memoria histórica de un país dolido como Colombia nos hace pensar que en los 80 nosotros exiliamos a 4 millones de colombianos. Los 2 países que más recibieron colombianos, ¿cuáles eran? España y Venezuela. Y España y Venezuela nos abrieron las puertas a muchos de nosotros, muchos de ellos académicos, muchos de ellos han aportado increíblemente a esos países. Entonces hay que mirar en dónde hemos estado y quiénes nos han recibido a la hora de empezar a juzgar, porque es muy fácil estar con esta venda y con este velo de creer cosas que además generalmente se dicen en los medios de comunicación. Vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos nuestra cultura, vienen a robar, nos traen enfermedades. Esa ha sido la lógica que lastimosamente se ve en los medios de comunicación y que uno lo escucha en conversaciones familiares. Esto es lo que ocurre. Entonces, si queremos contar la migración forzada de forma responsable, tenemos que decirle adiós a los estereotipos, porque los estereotipos dañan y los estereotipos duelen. Con eso me despido. Gracias por estar atentos, por la invitación. Y es una invitación a que seamos sobre todo mejores seres humanos y periodistas más responsables, periodistas que inspiren reconciliación y no miedo, no rencor, no odio. Muchas gracias. Bueno, Margarita, ya hablamos con un par de preguntas más sobre lo que nos acabas de exponer. Sin embargo, sí es preocupante y triste precisamente que los medios tengan que hacer un énfasis en que hay que hacer un enfoque humano, hay que hacer un enfoque de derechos humanos, como si el periodismo no fuera o no tuviera en su semilla ese mismo enfoque, ¿no? Quizás sobre eso, pues es muy importante también que Javier nos pueda contar ahorita cuál es, imagínense, tenemos que inventarnos un portal que se llama Periodismo Humano porque el periodismo dejó de ser humano. Los migrantes, las categorías de refugiados, de todo esto, a veces las críticas es que deshumanizan y nos olvidamos que cuando contamos la historia de los migrantes, estamos contando la historia de seres humanos como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, Javier, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme y por estar aquí. Me gustaría empezar con una frase de Jesús esta mañana, Jesús Abad Colorado, que es nadie es más que nadie, que creo que es, bueno, yo creo que debía ser la definición de casi todo, ¿no? De nuestra relación con los inmigrantes, con los refugiados, entre nosotros, etcétera, etcétera. Creo que hoy dio una lección magistral, Jesús, de lo que es el periodismo, cómo enfocarlo, cómo se hace. Podría estar recordando un montón de frases suyas y además me ha tocado después de comer y compitiendo con Jesús, con lo cual va a ser complicado hacerlo. Bueno, ¿cómo se hace periodismo sobre refugiados, migraciones y demás? Pues yo creo que como todas las cosas, seguramente con un cuidado más especial debido a su condición y a ser posible, pues empezando por el lugar de origen de esos refugiados, si es posible, y cuáles son las causas que producen esa migración forzada. Por ejemplo, a mí me gustaría mostraros brevemente, yo en fin me dedico sobre todo al fotoperiodismo, pues ahora mismo hay 60 y pico mil refugiados nicaragüenses, de los que casi nadie habla. Bueno, como sabéis, pues el año pasado, en abril, perdón, pues hubo una revuelta pacífica de estudiantes y luego una gran parte de la población que fue reprimida brutalmente a balazos, muchas veces con francotiradores a la cabeza y al pecho, con
cientos de detenidos, desaparecidos, torturados, violados, etcétera, etcétera. Un pack completo de violación de derechos humanos, del cual, insisto, curiosamente se ha hablado muy poquito, y mucho menos, por supuesto, de estos refugiados que ayer varios de ellos se han puesto en huelga de hambre en Costa Rica, precisamente porque no están recibiendo ningún apoyo de organizaciones internacionales, ni humanitarias, ni nada, ¿no? Yo eso ya lo conté hace un año aproximadamente, en agosto. En esta época estaba en Costa Rica con los primeros 25.000 refugiados, ahora pues se ha más que duplicado, y están pues en los parques, sin lugar donde dormir, en albergues para indigentes cuando consiguen dinero algunos grupos de ciudadanos costarricenses y nicaragüenses para atenderlos, igual que para comer, y prácticamente no están teniendo desde luego, como en la prensa, ninguna repercusión ni ningún apoyo. Es una de esas cosas que no existen, básicamente porque no salen en la mayoría de los medios, ¿no? Os paso a otro tema, que es el de los refugiados sirios, afganos e iraquíes, que en mediados de 2015 empezaron a todo el éxodo hacia Europa, intentando llegar al corazón de Europa. Y bueno, pues yo cuando me enteré, pues me sumé a ellos y me pasé un montón de tiempo y de semanas. Primero, cuando llegaban a las costas griegas, las islas griegas, no había nadie absolutamente oficial, ni de grandes organizaciones de ayuda internacionales, ni policía, ni nadie. Eran pues la gente llegando en botes. En el mes que yo estuve allí llegaron 200.000 personas en botes de 25 o 30 personas, la mitad, más del 30% niños. Y, como digo, no había nadie, salvo grupos de voluntarios, de pescadores de la zona, de algunos habitantes y de algunos jóvenes europeos que se pagaban su viaje y su estancia allí para ir a recibirlos en las playas, ¿no? Por lo menos para ponerlos en caliente, quitarles la ropa mojada y darles unos abrazos, básicamente, ¿no? Bueno, ahí es donde empieza cuando ellos creen que llegan a las islas griegas, que es ya la Unión Europea, pues creen que ya están a salvo después de huir de Siria, por ejemplo, muchísimos de ellos, y de repente se encuentran que tienen un calvario por delante terrible, ¿no? Y cuando llegan al continente griego, pues tienen que ir caminando a través, esto es un resumen de 60 fotos, pues a través de Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría, Austria, Alemania y algunos pues más arriba a Holanda, a Francia, a Luxemburgo, buscando un lugar seguro. Este es un trabajo que se publicó en Univisión, lo podéis ahí ver más amplio, en 6 capítulos, y que cuenta pues un poquito esto. Cómo, no sé, por poner una diferencia de cómo se puede trabajar esta historia, ¿no? Como entenderéis, es muy diferente estar con una cámara en una vía del tren esperando que lleguen refugiados y disparar al azar, más o menos, estar un ratito y marcharte a enviar las fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy diferente que coger tu cámara e ir caminando con ellos, viajando con ellos en los buses, en los trenes, como veis, absolutamente parecían los trenes de la época de los nazis. Yo tenía que caminar por encima de los respaldos porque estaban todos los pasillos llenos, y totalmente a su suerte. Vuelvo a insistir, no había más ayuda que de pequeños grupos de voluntarios que, al ver lo que pasaba por delante de su casa o de su ciudad, pues se organizaban en grupos para atenderlos, ¿no?
el nivel de xenofobia, de racismo, de maltrato, como si fueran básicamente animales o cucarachas, como digo yo, sobre todo en Macedonia y en Hungría. Y ahí voy a hacer una reflexión encajando con lo que dices. Hungría en ese momento, pues está el presidente Orbán, que es un xenófobo, por no decir fascista literalmente, y que ha convertido el país en es un reflejo de sí mismo con su discurso y con sus políticas, y ante, desde luego, la ausencia de Europa de tomar medidas claras con eso, ¿no? Curiosamente, todo este éxodo, que luego cesó y se cortaron las fronteras, para empezar pagándole 6.000 millones de euros al señor turco, el presidente turco Erdogan, inmediatamente al día siguiente se acabó el tránsito de barcas y se cortaron las fronteras, todas estas fronteras que estáis viendo, para el paso de los refugiados. Muchos se quedaron atrapados en este campo de Grecia con la frontera con Macedonia, en condiciones infrahumanas. Algunos intentaron huir por las montañas buscando pasos donde cruzar, que parece una escena bíblica. Conseguimos entrar en Macedonia, nos detuvieron a todos, a los 2.500 refugiados y como unos 80 periodistas y activistas internacionales. Evidentemente, bueno, pues a nosotros no nos trataron igual de mal que a ellos, solamente nos tuvieron una noche detenidos, una multa, expulsión del país, etcétera, y a los refugiados pues les dieron unas buenas palizas y los volvieron a echar al otro lado de la valla, ¿no? Esto es en territorio de Europa, o sea, esto ya no estamos hablando de Libia, de África, de Guatemala, de nada, ¿no? Esta historia, y engancho un poquito, esta historia lo que hace es primero producir una gran empatía en la población europea, al principio, los primeros meses, que a partir del 1 de enero de 2016 se contrarresta con una ola de criminalización. Ese 1 de enero amanecemos en todos los titulares de prensa, radio, televisión, con la noticia de que los refugiados habían violado a todas las mujeres rubias, alemanas de Colonia, y a partir de ahí, eso no se desmiente, cosa que evidentemente era falsa, y a partir de ahí empieza pues toda una campaña en medios y en grupos políticos y gobiernos criminalizando a los refugiados, a los musulmanes. En eso se está basando gran parte de este discurso, que ahora mismo es el que está avanzando a una velocidad de vértigo en Europa, y no solo en Europa, sino en todo el mundo, que es exactamente lo mismo que hicieron los nazis con los judíos, que es criminalizar a un colectivo o varios colectivos, convertirlos en un peligro para nosotros. En este caso son invasores o que vienen a matar a nuestras mujeres, violar a las mujeres y matar a nuestros hijos. Y todo ese discurso está absolutamente, a mí me llamaban loco hace, no sé, 6 meses antes de las elecciones en Andalucía, que fue la primera vez que la ultraderecha ganó diputados en el Parlamento de Andalucía, y cuando yo contaba un poco esto, porque hay 1000 luces rojas por todas partes, por toda Europa, del crecimiento en las elecciones de la ultraderecha, grupos pequeños, pero sobre todo de cosas que ya hice entrevistas hace 2 años diciendo que el peligro real es los grupos mayoritarios, los partidos tradicionales de derechas, que están asumiendo este discurso, básicamente, uno para no perder votos y otro porque en realidad muchos de ellos están muy a gusto con ellos, ¿no? Y entonces ahora yo creo que nos estamos jugando el futuro, digo de Europa, pero en realidad es el futuro del mundo, nos lo estamos jugando con la migración. La migración ya no es un problema de los migrantes, sino que ahora también es nuestro problema. Ahora mismo, no sé si estáis viendo
ahora mismo en el Mediterráneo, bueno, cuando se cerró esta ruta a través de Europa, pues bueno, como siempre, se abre otra ruta, o se reabrió la ruta de Libia hacia Italia. Y bueno, pues estas fotos son de 2016, del cuarto viaje de la organización Open Arms, que se creó con 2 socorristas que llegaron a las playas de Lesbos y vieron que allí no había nadie salvando gente y se pusieron a salvar gente ahí, y luego pues se consiguieron un barco y se fueron a salvar gente a Libia. Ahora mismo, si no ha habido alguna noticia de ahora mismo, llevan 15 días en un barco con 150 personas, más de 30 niños, desamparados en el mar después de haber rescatado a estas personas y sin ningún puerto europeo que los admita, que les deje desembarcar. Ni Italia, que es el más cercano y por lo tanto debería ser Italia quien los desembarcara, ni Italia, ni España, ni Francia, ni nadie. La diferencia entre cuando estaban estas fotos, que casi eran como, bueno, en gran parte de la sociedad europea como unos héroes, ahora resulta que son criminales los que salvan vidas. Es decir, que si volvemos a los viejos conceptos digamos, del cristianismo, o sea, ahora mismo ayudar al prójimo es un delito, ¿vale? Y se está persiguiendo. No les dejan desembarcar. El señor Salvini, que por cierto se está dando un autogolpe de Estado para echar al presidente y ponerse él de presidente, y vamos a ver ya hasta dónde llega eso de derechización, pues ha hecho hasta un decreto ley que pone una multa de 1 millón de euros si tú entras en aguas territoriales italianas, aunque sea en una emergencia humanitaria, cosa que va contra todas las leyes del mar, de la humanidad, las internacionales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí están intentando que les dejen entrar en alguna parte, un montón de mujeres embarazadas, de niños, o sea, todo. Fijaros el discurso que decía yo antes del señor Orbán en 2015, finales de 2015, era políticamente incorrecto en Europa. En Europa todavía se manejaba el discurso de los derechos humanos, de los derechos de los refugiados, etcétera, etcétera. La realidad y la velocidad, sobre todo, que es realmente todavía más preocupante, es que ahora el discurso que gana votos, que gana elecciones, que gana parlamentos, que gana poder, es precisamente el del señor Orbán, que es el del, bueno, pues llamémosle una nueva clase de fascismo. Yo me gusta llamar a las palabras por lo que significan, y esos eufemismos de, en fin, de extrema derecha, etcétera, etcétera, sé perfectamente lo que son, porque cuando yo tenía 16 años, no a mi padre ni a mi abuelo, sino a mí me perseguían unos señores con barras de hierro y cadenas y pistolas, sencillamente por decir la palabra libertad en la calle. Entonces, y son estos mismos que están ahora volviendo y tomando poderes ejecutivos. Cuando esta gente toma poderes ejecutivos, ejecuta, ¿no? Como bien sabemos, ejecuta las cosas y demás, ¿no? No parece que haya ningún... Bueno, yo estoy contando esto, estoy contando una película y al mismo tiempo estoy mostrando un poco cómo cubrir esto periodísticamente, ¿no? Que es básicamente estando con la gente y sobre todo una cosa muy, muy importante, que es convertirlos mostrarlos como lo que son, como personas, ¿no? Y para eso, pues intentar estar, y para eso se necesita, digamos, tiempo y, como decía Jesús, caminar y acompañar para estar en esos momentos, digamos, de manera fotográfica, ¿no? En esos momentos en los que se producen las emociones que son universales y que todos entendemos perfectamente, que pueden ser pues del dolor, de la alegría, de la ternura, de muchas maneras. Eso yo creo que es lo que hace que el espectador se pueda identificar, ¿no? Una madre pues con un
pues con una madre de estas que estabais viendo antes, o un padre abrazando a su hijo recién bajado del bote donde casi se ahogan, o el padre jugando y riendo por la ventanilla del tren con su hijo, ¿no? Básicamente, ahora mismo las dos palabras que se están jugando el futuro del mundo son la empatía y la xenofobia, ¿no? Y yo creo que la empatía es la mejor medicina para la xenofobia, pero desgraciadamente ni los periodistas, ni los medios, ni los gobiernos, ni las organizaciones sociales estamos consiguiendo que eso sea efectivo cuando estamos en un mundo donde esto llamado ahora fake news y que de toda la vida de Dios fue mentiras o propaganda, para intoxicar, pues están ganando todo el terreno. Sobre eso quería preguntarle a los dos muy brevemente, porque más allá del auge de los Orbán, de los Salvini, de los Trump, son los medios a veces los que también ayudan a potenciar ese discurso xenófobo, ¿no? Ese discurso que le quita la humanidad a los migrantes o a los refugiados. Entonces, ¿qué están haciendo o qué estamos haciendo mal los periodistas que ya no podemos llegarle a la gente? La gente ya se ve metida en una inundación de información no necesariamente poluta, como decía Boaventura de Sousa, y de repente le están haciendo ustedes este valioso esfuerzo cubriéndolo responsablemente y demás, pero aún así no parece que fuera suficiente lo que está haciendo el periodismo. Al contrario, parece que el principal enemigo ahora viene de los mismos medios de comunicación. No sé ustedes qué reflexión tienen sobre eso, Margarita. Bueno, yo creo que los periodistas que nos hemos formado en la academia nos han enseñado una cosa desde que estamos jovencitos, y es que nosotros cubrimos el conflicto. Y entonces cuando tenemos entre 18 y 20 años queremos salir a las redacciones y nos entrenamos en el área de justicia o nota roja, porque es parte de foguearte en cómo contar el conflicto. Pero si algo nos ha dejado claro Colombia y otros países, es que nosotros como periodistas tenemos una responsabilidad en contar cómo se resuelven los conflictos. En el tema de la migración y la migración forzada en particular, me parece que los periodistas tenemos que ahondar no solo en el conflicto migratorio, sino cómo ha ayudado la migración a crear también grandes y maravillosas culturas. Pensemos en un ejemplo, Grecia y Roma. Estuvieron peleadas muchísimos años, pero después, cuando se unieron, se creó la cultura helénica que hasta nuestros días nos siguen maravillando. Eso no lo cuentan ni se está mostrando en los medios de comunicación. No nos han contado cómo los musulmanes en algún tiempo estuvieron, después de las guerras en España, se habla incluso de una España musulmana, y fueron los musulmanes los que llegaron con la brújula y le ayudaron también a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. El mestizaje que genera la migración también es una cosa notable y loable, pero lo que desafortunadamente estamos viendo en los medios de comunicación, no me quiero meter en pagados o no, porque sí hay muchos grupos de poder interesados en generar este mensaje de odio, es querer mostrar la migración forzada o no, la migración en general, la forzada en particular, como unos cuantos que se mal comportan. Entonces, cuando algún refugiado o algún migrante se mal comporta, esa es la noticia, pero los que se organizan, los que crean cosas importantes en los países que los acogen, no nos parecen importantes. Entonces, yo creo que es una reflexión que nos debe invitar a todos los periodistas a contar el conflicto y a contar también la resolución de ese conflicto. Javier estuvo en Ruanda, ¿no? Me decían, Periodismo Humano cubrió precisamente el genocidio de Ruanda, y allá la radio pública tuvo un papel lastimosamente vital en lo que fue todo el genocidio. La radio Mil Colinas empezó con su discurso de odio, incluso daba instrucciones a los grupos paramilitares para que cometieran la masacre. Sin llegar a ese extremo, estamos viendo ahora, en este tiempo, que los medios también están olvidando un poco su papel de servidores a la sociedad civil y
de desnudar esos fake news de los que usted habla, esas mentiras de las que hablan y que vienen desde el poder. No sé usted qué reflexión tiene de eso. Bueno, yo siempre he creído que poner en el mismo plano al, no sé, al torturador y a la víctima, no, o sea, no debe ser así, ¿no? Y no debe ser a quienes están promoviendo el odio darles, ya no digo solo el mismo espacio, sino como el mismo tratamiento informativo que, no sé, si ponemos a unos violadores de una muchacha, por ejemplo, los vamos a tratar igual. Tenemos que tener no sé, un límite como, bueno, como algo tan básico como que es la línea roja de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que teóricamente está firmado por todo el mundo, que teóricamente estamos todos de acuerdo, etcétera, etcétera, pero los violadores de derechos humanos no creo que tengan que tener el mismo tratamiento, pues, por decirlo de alguna forma, es decir, darles ese espacio y esa tranquilidad, invitarlos a los programas de televisión y tratarlos como, bueno, pues como si fueran personas normales, y no puedes poner, pues eso, a la víctima al lado del victimario. Esa es mi visión, ¿no? Y desde luego la responsabilidad de los medios de comunicación es absoluta en todo este. Ellos están reproduciendo esos discursos, dando esos espacios, no contrarrestando con información veraz, honesta y real y potente. Y bueno, ahí vamos. Si los medios de comunicación estuvieran cumpliendo su papel en este caso, pues creo que estaríamos en otro mundo, ¿no? Esto que estáis viendo es una historia de un cadáver de un chaval que mientras estaba yo buscando muertos durante más de una semana de una barca que volcó en las costas de Cádiz, en España, y que habían desaparecido 25 personas, bueno, no se sabía exactamente en ese momento, 25 personas, y que fueron apareciendo durante las semanas siguientes, ¿no? Y uno de los días que estaba allí, pues apareció, no sé si habéis estado viendo, pues apareció a 20 metros el cadáver de un chaval marroquí. Y bueno, pues fotografié cuando lo recogen, etcétera, etcétera, y luego pues estuve investigando, y un poco, esa es la otra parte, investigando quién era, buscando cómo acceder a conseguir saber quién era la familia, lo conseguí, estuve pendiente durante 2 meses del proceso de devolución del cuerpo a los familiares, acompañé el cuerpo, el cadáver a Marruecos, a llevarlo a la familia, y estuve pues con la familia, conviviendo con la familia, con lo que veis en las fotos, con el dolor, con los hermanos, con los padres, el entierro, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente esto es una historia que ni se hace, ni se ve, ni menos en fotografía, ni nada. ¿Quién era ese cadáver que apareció en esa playa y que la Guardia Civil lo recoge, se lo lleva, y que miles de ellos ahora mismo están en cementerios españoles con unas tumbas que pone inmigrante número 1, día no sé qué, del año no sé cuántos, inmigrante número 2, etcétera, etcétera? A nadie le importa ni quiénes eran, ni quiénes son sus familias, ni qué sienten sus familias ante la desaparición de su hijo, y sobre todo una cosa más importante, uno de los mayores dolores, y no sé quién lo comentaba ayer, uno de los mayores dolores de las familias es cuando tienes un hijo desaparecido, es decir, que no sabes qué pasó, si está vivo, si está muerto, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de devolver a la familia, a devolver el cadáver en este caso de los inmigrantes, a sus familias, y que puedan empezar el duelo y pasar pues todo el proceso que significa eso, porque si no, hay miles de madres en Marruecos o en otros países africanos, y bueno, en muchos sitios, esperando que su hijo aparezca por la puerta o que llame por teléfono y que está vivo, ¿no? Bueno, nos quedan unos minutos para algunas preguntas muy interesantes que enviaron ustedes. En el caso de la migración venezolana, nos preguntan del público, ¿cómo puede
¿Cómo puede un periodista evitar transmitir la xenofobia cuando debo cubrir noticias de algunos venezolanos que actúan indiscriminadamente y dan una imagen negativa a todos los ciudadanos de su país? Eso es quizás sobre el tema de que el periodismo es periodismo, no es activismo, ¿no? En Ipiales, en un taller que dimos hace poco por consejo de redacción, nos decían que la alcaldía los había reunido, les había dicho amablemente que no hablaran más del tema del SIDA y del VIH en Ipiales porque eso generaba xenofobia. Y bueno, creo que no se trata tampoco de eso, ¿no? Entonces dejo para que ustedes respondan esta pregunta. Bueno, muchas veces las cosas hay que contarlas, pero cómo se cuentan creo que es muy importante. Si tú estás titulando durante años, como en los diarios españoles, durante muchos años, que prácticamente no ha habido problemas grandes con la inmigración de tantos lugares que han venido y que son millones, pero tú cada vez que leías el periódico abrías y ponía pues un colombiano le roba el bolso a una señora en la calle, no sé qué. Al día siguiente, un senegalés, no sé qué, hace no sé cuánto. Yo no veía a nadie, un español, o sea, no veías un español o un señor de Madrid hace eso. Tú estás con eso criminalizando continuamente a un colectivo por lo mal que puede hacer determinadas personas de ese colectivo. Seríamos idiotas si pensáramos que todo el mundo es maravilloso en todos los colectivos. Hay gente pues, que no es tan maravillosa y comete pues delitos, por decirlo así. Pero si tú la única imagen que estás dando de un cierto colectivo es la negativa y con ejemplos que ahora mismo ya no son ni siquiera válidos, ahora son mentiras absolutas. Ahora te sacan pues que 3 marroquíes mira este vídeo que han atacado a una señora en no sé dónde y mira lo que le hacen y tal, y ese vídeo no es ni de España, ni está en Europa, ni nada. O sea, ya manipulación. O sea, no solo usar cosas concretas que son reales para mostrar lo malísimos que son los migrantes, los refugiados, los musulmanes, los extranjeros, los que no son nosotros. Y creo que la función del periodismo es contar, aunque sea con historias concretas, pero que cuenten una historia general. Y cuando hacemos lo contrario, cuando hacemos una historia concreta que lo que hace es falsificar la historia general, creo que es un fallo muy grande.